gracias por la oportunidad y la bendición de estar en este lugar. Ya tenía un rato que no me tocaba venir. Y bueno, para quienes no me conocen, creo que mi esposo estuvo hace poquito por acá, Sergio Anaya. Siempre digo que es el barbón más guapo, es mi marido. Y bueno, nosotros estamos pastoreando en Cancún. Estuvimos algunos años viviendo en León. Y bueno, perfectamente conocen la Universidad de Espiga, porque aquí los licenciados terminaron y todo ese asunto. Y pues para eso llegamos a León hace algún tiempo, ya regresamos a Cancún, estamos nuevamente en Cancún, pues ahí haciendo todo lo que Dios nos ha encargado. Así que tienen familia espiritual en Cancún, ahí tienen cuando quieran ir, ahí tienen donde llegar. Dice mi marido, nada más de poquito en poquito, porque no caben todos, déjalo. Pero de verdad es un gusto. Reciban un saludo de mi esposo, que ahora está él en Toluca, y de nuestras hijas, Alexandra y Michelle, que bueno, están en Cancún también con nosotros. Y bueno, si estamos listos para recibir lo que Dios tiene para nosotros, ¿estás listo para recibir lo que Dios tiene para ti? ¿Sí? ¿Qué les parece si ponemos en manos de Dios este tiempo? Que sea Él quien nos guíe. Así que acompáñenme a orar. Señor, te damos muchas gracias por este gran privilegio que tenemos de estar reunidos, Señor, porque ciertamente tú nos recuerdas constantemente que no todos tienen el privilegio de reunirse, Señor, no todos tienen esa libertad de poder ir a una congregación, Señor, y estar juntos para recibir la palabra que tú tienes para nosotros, para adorarte como lo hemos hecho, Señor. Así que te pedimos, Espíritu Santo, que durante este tiempo tú te muevas con libertad en el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes, que tu palabra llegue, Señor, a cada persona de la manera en la que cada uno la necesita, Señor. Y te pido de manera especial que seas tú guiando mi vida y mis palabras, Señor, para que sean sazonadas con sal, que seas tú, Señor, hablando y simplemente yo soy una herramienta. Y que siempre, Señor, la gloria sea para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, yo quiero hablarles sobre un tema que realmente es bastante común. Todos, estoy segura que hemos pasado por ahí, que es el temor. ¿Alguna vez te has sentido con temor? Levanta tu mano si alguna vez has sentido miedo, temor. Yo creo que todos, de alguna manera, hay quienes dicen, yo no tengo miedo de nada. Y generalmente son los que más miedo tienen, ¿no? A veces nos ponemos una coraza, decir que no tenemos miedo de nada. Y bueno, a veces también tenemos un poco de conflicto, porque decimos, es que un cristiano no tiene por qué tener miedo. Y bueno, sabemos que Dios constantemente nos habla sobre que no tengamos temor. Y fíjate que hay 365 referencias en la Biblia. No todas dicen no temas, pero todas son unas referencias para que cada día podamos tomar esa palabra del Señor y vencer el temor. Es decir, el temor es una emoción básica, o sea, dentro de también está la alegría, está la tristeza, está la ira, y también el temor es algo que está pues implícito y tiene su lado bueno, ¿no? Porque si yo voy caminando por la calle y me encuentro un Rottweiler o un perro así que me enseña los colmillos y me está gruñendo, pues el temor que siento en ese momento me va a hacer huir de ahí. O sea, lo que hago, protegerme. Entonces, de alguna manera el temor tiene su lado bueno, tiene su lado sano y también tiene un lado tóxico, si queremos llamarlo de esa manera, un lado patológico, un lado que ya no es correcto y que nos puede aprisionar. Entonces, fíjate que la palabra en el Salmo 56:3 me llama la atención porque te decía que cuando somos cristianos decimos, no, es que un cristiano no debe temer. Pero este salmo dice, pero yo cuando tengo miedo, confío en ti. O sea, el salmista no está diciendo, Señor, yo nunca tengo miedo. Más bien dice, yo cuando tengo miedo, cuando de pronto viene ese sentir de imposibilidad, a lo mejor de que me tiene bloqueado, que de pronto no puedo hacer cosas, porque siendo sinceros, muchas veces esos miedos nos paralizan. Una persona puede dejarse paralizar por el miedo, por ejemplo, cuando le toca tomar un micrófono. Yo me acuerdo que cuando empecé mi caminar con Dios,
Nos reuníamos en un lugar más o menos así, mucho más pequeño diría yo, y entonces pues yo me sentaba hasta atrás, ¿no? Ya de esos que se sientan ahí en la puerta para huir en cuanto puedan, ¿no? Y entonces yo me sentaba atrás y nos reuníamos durante los lunes de oración, nos daban un papelito con la petición que nos tocaba orar, entonces teníamos que caminar todo el pasillo, tomar el micrófono y orar por esa petición. Yo sentía que las piernas se me aguadaban así, sentía que me iba a desmayar, todo ese pasillito pequeño se me hacía largo, yo sentía de verdad que me daba mucho pánico, y bueno, yo decía, Señor, tengo que decir, hollarán sobre serpientes y escorpiones, no es escaleras, Señor, es escorpiones, porque de pronto el miedo te hace confundirte y hacer muchas cosas. Entonces, ¿quién dijera ahora, cuando Dios empieza a trabajar contigo, que luego dicen, ya quita el micrófono a esa señora, ¿no? Ya. Porque Dios va asegurando tu vida, va haciéndote, va permitiendo que tomes de la fortaleza de Él para poder hacer cosas. Hay quienes también, por ejemplo, por el miedo, no salen a buscar un trabajo, porque tienen miedo de ser rechazados. Siempre los cambios, siempre lo nuevo nos da miedo. ¿Cuántas veces nos cambiaron de salón? ¿No? Nos decían, ahora te vas a pasar a tal salón, o cuando cambiabas de grado y empezabas un nuevo grado o una nueva etapa, pasabas a secundaria y te morías de miedo porque decías, no sé si voy a poder, no conozco a nadie, no sé. Entonces, híjole, a lo mejor cada quien podríamos contar una historia de cuando de pronto el miedo nos paralizaba, ¿no? Y esas son a lo mejor cosas pequeñas y diarias, pero hay cosas que hemos pasado o que no hemos pasado, pero nos dan temor. Entonces, Job, en el capítulo 4, versículos del 14 y 15, también habla de algo muy específico. Job dice así, me sobrevino un espanto y un temblor, que estremeció todos mis huesos. Ojo, dice, y al pasar un espíritu por delante de mí, no dijo el Espíritu Santo, no es con E mayúscula. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. ¿Te ha pasado eso? Cuando se te sube el muerto y así, que de pronto percibes que espiritualmente hay algo que no está bien y que te causa cierto temor, cierto miedo, que dice que él sentía que se erizaba el pelo de su cuerpo. Tengo que decirte algo, hay espíritus que se alimentan del miedo. Es como los perros, ¿no? ¿Qué te dicen? Cuando ves un perro gruñéndote, no muestres miedo, no tengas miedo, porque él huele el miedo y te muerde. No sé si eso es verdad o no, pero con los espíritus así es. Hay espíritus que se alimentan de nuestro miedo y entonces nos hacen aprisionarnos y empezar a meternos en un bloqueo espiritual, en un bloqueo emocional, donde no nos permite alcanzar cosas, ¿no? Y por supuesto sabemos que muchas veces, no siempre, pero muchas veces el temor es resultado de la incredulidad. Porque si Dios me dice algo en su palabra, si Dios me dice, yo te guardaré, yo te ayudaré, yo te protegeré y tantas promesas, y de pronto viene ese temor, no puedes evitar tal vez el primer pensamiento incorrecto y tal vez no puedes evitar el primer sentimiento de temor, pero eso nos tiene que llevar a conectarnos con lo que la palabra nos dice, con las promesas de Dios. Y entonces tengo que elegir a quién le voy a creer. ¿Voy a elegir lo que Dios dice o voy a elegir lo que las noticias me dicen o voy a elegir lo que el enemigo me dice? Tengo que elegir. Josué 1, del 6 al 9, que seguramente conocemos bien esta palabra, nos dice así, esfuérzate y sé valiente. Primero, nos lleva a esforzarnos. Y dice, y sé valiente. Porque la valentía no es algo que nace así, ¡fum!, nada más. Es algo en lo que tenemos que esforzarnos, es algo que nos hace levantarnos, es algo que nos hace buscar a Dios, es algo que nos... O sea, es decir, ¿cómo enfrentas un miedo? ¿O cómo aplastas un miedo enfrentándote a él?
Cuando, no sé si alguno de ustedes ha chocado alguna vez, un choque, aunque sea así uno pequeño, ¿no? Y después no te quieres volver a subir al carro. Dices, bueno, tengo que volver a manejar y no quiero manejar porque ya me di un golpe ahí en el carro y me da miedo. ¿Cuál es la única manera de enfrentar eso? Volviendo a manejar. Entonces, eso tiene que ver con un esfuerzo y con ser valiente. Dice después, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente por segunda vez, solamente esfuérzate y sé muy, añade el muy, y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. La palabra es trascendental. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tercera vez, mira. O sea, está llamando la atención. Mira que te mando. Ojo, no es una sugerencia. No es algo de parte de Dios que nos diga, oye, si puedes, si tienes ganas, esfuérzate y se va. No, es un mandato. Ya dice, está llamando nuestra atención. Ok, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Y estoy segura que esta palabra la hemos escuchado un montón de veces. La hemos dicho, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Pero la verdad es que muchas veces se nos olvida, porque empezamos a dejar que el miedo empiece a aprisionarnos. Hay algunas frases que quiero decirles sobre el miedo. El miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. ¿Verdad que sí? A veces las cosas no son tan terribles, pero somos fatalistas y las vemos. Luego mi esposo dice, ya me balconeaste, porque hay personas, y en este caso yo cuento esa anécdota que tuvimos alguna vez, que una vez a mi hija se le perdieron las llaves en otra ciudad. Y entonces de pronto dice, ay papá, es que perdí las llaves de la casa. Y mi esposo, ¿cómo es posible? ¿Qué tal que vienen? Y entonces van a encontrar, le digo, están en otra ciudad. O sea, y aparte, yo lo cotorreaba, y aparte van a venir con un tráiler y van a sacar todas las cosas. Y bueno, o sea, nuestro pensamiento a veces fatalista nos hace ver las cosas peor de lo que son. O sea, tú te encuentras unas llaves de una casa que no sabes de dónde son y ¿qué haces? Yo creo que o las reportas o las tiras, porque como ¿para qué te van a servir, no? Entonces, bueno, el miedo nos hace ver las cosas peor de lo que son. Otra frase es, la mayoría de las personas tienen miedo a la muerte porque no han hecho nada en su vida. Y, híjole, eso de pronto nos hace pensar, Señor, ayúdame a hacer siempre algo que me haga no tener miedo cuando venga tu tiempo, ¿no? Bueno, el hombre que tiene miedo sin peligro inventa el peligro para justificar su miedo. A veces ayer platicaba con mi hija justo de que hay varias cosas que empieza ella a tener miedo. O sea, está entrando a etapas diferentes en su vida, ¿no? Entonces de pronto les decía, lo nuevo no sabía. Y yo le decía, a ver, tienes que hacer un ejercicio, y eso es algo que hago con mis pacientes, tienes que hacer un ejercicio de cuáles son los pensamientos que todo el tiempo se llaman pensamientos intrusivos, que todo el tiempo te están así como que atormentando. Escribe qué es lo que sientes cuando tú estás pensando en eso. Y después analiza si ese pensamiento tiene un fundamento o no. ¿Sí me explico? Hay muchos pensamientos que tenemos que nos dan miedo que no tienen fundamento. Entonces, es como, repetimos el ejemplo del perro. Hay personas que le tienen miedo a los perros, pero nunca los ha mordido un perro. Entonces, es un ejemplo a lo mejor muy pequeño y tonto de cómo nuestros temores pueden no tener ningún fundamento. También otra frase es, el corazón que está lleno de miedo ha de estar vacío de esperanza.
Tenemos la esperanza en Jesús y entonces eso nos ayuda a enfrentar los miedos. Ahora, ¿el miedo desde cuándo existirá? ¿Desde cuándo creen que exista? Génesis 3:10. Y él respondió, hablando de Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Fíjate, Adán no dijo, tuve pena, me siento avergonzado porque te fallé. No, lo que él expresa es, tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, les digo, es muy curioso que Adán no experimenta vergüenza, sino lo que experimenta es miedo. Y muchas veces también el miedo nos da un pretexto para no servir a Dios o servirlo deficientemente. A veces no queremos servir a Dios porque es que no quiero comprometerme, es que no quiero hacerlo esto, y qué tal que no puedo, qué tal si fallo. Y nosotros mismos vamos poniendo cosas que son pretextos para no servir a Dios de una manera eficiente. Y necesitamos ser eficientes. Dios quiere que seamos un ejército que sea valiente, que sea eficiente, y para eso no quiere decir que no tengamos miedo, sino que podamos enfrentarlos, ¿ok? Fíjate, el miedo produce cambios inmediatos en nuestro cuerpo, es decir, cuando ya el miedo es parte de tu vida, tu mismo cuerpo empieza a tener síntomas. Por ejemplo, se incrementa el consumo de energía celular, aumenta la presión arterial, los niveles de azúcar en la sangre y la actividad de alerta cerebral. A su vez, disminuyen o se detienen las funciones no esenciales, se incrementa la frecuencia cardíaca y la sangre fluye a los músculos mayores, especialmente las extremidades inferiores, en preparación para la huida, como cuando corres de algo que te causa miedo, ¿no? Se inicia una cascada hormonal desde el hipotálamo a la hipófisis y las glándulas suprarrenales, incrementando los niveles, ojo, de adrenalina y cortisol, que son hormonas que se producen en momentos de estrés. Pero este exceso de adrenalina y de cortisol son veneno. No sé si tú sabes eso. Una persona que vive en constante estrés, que vive en constante temor, que vive en constante miedo, entonces el cortisol empieza a envenenar y a intoxicar el organismo. Por eso es cuando tiene sentido que nos digan, cuando vamos al doctor y que no nos encuentran nada y nos digan, ¿está usted muy estresado? ¿Te han dicho eso? ¿Por qué? Porque algo se está generando en ti que te produce incluso síntomas y de hecho también enfermedades. Tú sabes que el 80-85% de las enfermedades que existen hoy son psicosomáticas, que quiere decir que son producidas por emociones no resueltas en nuestra alma, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de cuidar nuestros pensamientos, de cuidar nuestra alma. Ahora, ¿los miedos son hereditarios? ¿Tú crees que los miedos sean hereditarios? Vamos a ver. En realidad, los miedos no se pueden heredar. Todos nacemos con algo denominado patrones fijos de acción, conocidos como los círculos neuronales para tener miedo ante una circunstancia que ponga en peligro nuestra vida. Es decir, todos nacemos con esa como alerta que en momentos de peligro nos causa miedo, ¿no? Pero los miedos no se heredan por genética. Los miedos los transmitimos. Es decir, si un niño pequeño viene o se va a la escalera, él no está midiendo y hace cosas que tú dices, ese niño es medio kamikaze, ¿no? Pero es que no es algo que está, obviamente está la alerta que les decía que ya que tenemos todos, que de pronto si hay algo que ves que te puede poner en peligro, no te arriesgas. Pero ¿qué tal cuando las mamás, cuántas mamás sabemos aquí? A ver, levantemos nuestra mano, queridas. Y entonces de pronto el hijo se va a la escalera y en lugar de enseñarle a bajar las escaleras, le decimos, chamaco, te vas a
caer y te vas a romper la cabeza y tus sesos se van a salir. O sea, súper dramáticas, ¿no? Y además les decimos, y encima te voy a agarrar a cinturonazos, ¿no? O sea, y entonces luego pasan los años y el niño no es capaz de enfrentar la vida. Tiene miedo de enfrentar retos. No puede irse a pedir un trabajo. No quiere subirse a un auto y aprender a manejar. No es un miedo heredado, es un miedo transmitido. Entonces, los padres y madres tenemos la responsabilidad de tener mucho cuidado de no transmitir miedos irracionales. Por supuesto, enseñarlos, tener precauciones y todo esto, pero no podemos, porque entonces nuestros hijos van creciendo con un chorro de miedos y decimos, ay, ¿por qué es miedoso, amigo? ¿Por qué será tú? ¿Sí me explico? Entonces, el temor patológico, repetimos, nos enferma. ¿Qué causa el temor patológico? El miedo patológico. Estrés, memoria deteriorada. ¿Alguien? No levante la mano. Como cuando vas al refrigerador y te encuentras que pusiste la plancha ahí. O sea, cosas que de pronto dices, ¿qué? O sales muy seguro, llegas a la cocina y dices, ¿a qué venía? Y bueno, le decimos que es pues que por la edad y que no sé qué, pero muchas veces realmente lo que está sucediendo es que hay a lo mejor miedos que nos han ido ahora sí que asaltando nuestras emociones de tal manera que incluso nuestra memoria se deteriora. También produce alta presión, sistema inmune debilitado, úlceras estomacales. No sé si se acuerdan, hace años hubo una situación pues terrible en este país de una artista, una actriz muy conocida hace años que se llamaba Mariana Levy. Y hubo una noticia muy fuerte donde ella estaba en su camioneta con su esposo, creo que iba su esposo y su esposo, sus hijitos, unos amiguitos de sus hijos y así. Y entonces de pronto se deja venir, ya sabes, de esos criminales asaltantes, arma en mano. Y entonces ella en ese momento sufre un infarto y se muere. Literalmente se murió de miedo. Esa fue la situación. Se murió de miedo. El miedo la mató. COVID, ¿no? ¿Cuántas personas murieron? Mira, yo escuché muchos testimonios, también perdimos muchas personas muy amadas, pero los testimonios que lograron sobrevivir y que llegaron a estar hospitalizados decían, o incluso que no estaban hospitalizados, decían que lo que sentían era algo muy denso, era un miedo, o sea, era algo terrible, que era algo espiritual, porque el miedo, te repito, los espíritus se alimentan de nuestros miedos. Y entonces, mucha gente a causa del virus, que claro que el virus pues, fue terrible y todo eso, pero en muchos de los casos, científicamente comprobado, y los médicos, no sé si aquí hay algún médico o alguien que se dedica a la medicina, está comprobado que el miedo baja el sistema inmune. Y eso produce, por supuesto, que nuestras defensas contra los virus estén muy bajas, y eso es lo que produjo también que muchas personas perdieran la vida. Entonces, estamos hablando de que el miedo, cuando es patológico, cuando es tóxico, entonces puede literalmente matar a una persona. Entonces, no es cualquier cosa, y yo creo que tenemos que dejar que Dios vaya trabajando cada vez más en nuestro corazón. También es una emoción que para estar presente es capaz de esconderse detrás de los celos. Ojo, quiero que pongan atención especial en esto. Es una emoción, repito, que para estar presente es capaz de esconderse detrás de los celos, de la vergüenza, de la ira, la tristeza, la violencia, el ego, el control, etc. Y con estos disfraces nos confunde. Y para identificar ese miedo tenemos que desenmascararlo. Es decir, una persona con problemas de celotipia, ¿no? Que son celos patológicos. Todo el mundo tenemos un nivel de celo y eso está bien.
pero hay celos patológicos. Y ese celo patológico quiere decir que la persona tiene miedo de algo, tiene miedo de perder a la persona, tiene miedos. Por ejemplo, la violencia. Mi esposo usa una frase que es muy cierta y dice así: un gigante en violencia es un enano en emociones. Es una persona violenta, es una persona que emocionalmente es muy pequeña, que tiene muchos miedos, que es muy débil emocionalmente. Y así, todo lo que decía, vergüenza, ira, tristeza, violencia, ego, el control. Una persona controladora es una persona que tiene miedo de perder el control de lo que ella quiere hacer. Entonces, el miedo tóxico, les decía, se caracteriza por ser irracional. Es totalmente irreal y con origen en lo imaginario, en un pensamiento distorsionado y pesimista. Y el miedo, por supuesto, nos hace caminar en esclavitud. ¿Qué libertad puedes tener o qué libertad podemos tener si el miedo está aprisionándonos? Primero de Juan 4:18, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: en esa clase de amor, ¿en qué clase de amor? En el amor de Dios. No hay temor. Porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. ¿Nos suena un poco a Adán? Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Porque a veces también tenemos conceptos de Dios muy equivocados. Mira, mi pastor, el doctor Pardillo, acaba de cumplir 90 años. Y es un hombre probado en todos los sentidos. Y el hombre, a sus 90 años y toda una trayectoria de vida espiritual, dice: no, apenas me está amaneciendo, no conozco a Dios. Y yo, ¡oh! O sea, yo digo, si un hombre de 90 años dice eso, ¿qué me está diciendo? Realmente no conocemos a Dios. Realmente no conocemos su corazón. Realmente una persona que tiene miedo de Dios no conoce a Dios. ¿Me explico? O sea, obviamente también hacemos cosas que dices, no, pues yo me cuadro con Dios, obviamente, si no ya sé qué, fuego del cielo, ¿no? Pero es decir, hay una serie que seguramente ustedes han visto que se llama The Chosen. Y yo me acuerdo que un capítulo me cambió la perspectiva de Dios. Cuando estaba la mujer samaritana y llega el Señor Jesús ahí con ella y empieza a hablar con ella y le empieza a decir, porque 5 maridos has tenido. Mira, mi concepto cuando yo leía la Biblia, de verdad te lo confieso, era casi diciéndole: mujer samaritana, 5 maridos has tenido, Cusca, y el que tienes ni tu marido es, eres una fácil. O sea, digo, no lo dice, pero para mí era así como una confrontación. Y cuando veo ese capítulo y veo la manera en la que ella empieza a avergonzarse y empieza a irse y el Señor le empieza a decir, pero con un amor y una manera, o sea, lo proyectaron en ese capítulo tan increíblemente que yo dije, claro, por supuesto, no conocemos el verdadero amor de Jesús. O sea, conocemos una parte pequeña. Yo creo que a veces conocemos al Señor como la punta del iceberg, pero no conocemos realmente su corazón, su amor, su misericordia. A veces creo que nos falta tanto. Proverbios 29-25, en una versión que se llama The Passion, dice: el miedo y la intimidación es una trampa que te detiene. Pero cuando pongas tu confianza en el Señor, estarás sentado en un lugar alto. Me gustó mucho esta versión. Cuando pongas tu confianza en el Señor, ¿qué tanto confías en Dios? Una de mis hijas pasó por una situación muy complicada hace años. Y yo me acuerdo que fue tan difícil. Porque si quieres que te cuente el chisme, ahí te va, tenemos tiempo. Una vez
estaba viendo mi Instagram y de pronto veo un mensaje privado de un pastor, pues que yo creo que ni sabe quién soy. Y yo admiro mucho, es un hombre que tiene el ministerio de niños más grande del mundo y se llama Bill Wilson, está en Nueva York, bueno, vive en Nueva York, pero está en todos lados. Y entonces me manda este mensaje y me dice: mientras estaba viendo mi Instagram, el Señor llamó mi atención hacia ti y tengo que decirte algo. Y entonces yo dije: oh, el pastor me está buscando, seguramente me va a decir: hija, el Señor te dice que tú prosperarás. No, yo ya estaba alucinando. Y de pronto empiezo a leer el mensaje y me quedé paralizada, porque decía: el Señor me muestra que está a punto de desatarse un ataque demoníaco hacia ti y a tu familia. Y ahí yo dije: ya no me gustó, es un falso profeta. No. Y entonces me quedé de a 6, seguí leyendo y decía: y va a haber llanto, va a haber tristeza, va a haber angustia. Y yo decía: gracias por tus deseos, ¿no? Pero después decía: pero tienes que saber, y eso te lo dice Dios muy claro, incrementa tus tiempos de ayuno y oración y esos demonios se van a rendir. Yo dije: ok, lo tomé como una advertencia de parte de Dios o como un aviso. No había nadie en mi casa ese día, mi esposo estaba de viaje, mis hijas no estaban, y entonces me voy a orar, y mientras estaba orando, el Señor me dice: ve a la recámara de tu hija y busca en tal lugar. O sea, fue tan específico. Y entonces yo fui a esa habitación y encontré una carta póstuma donde una de mis hijas estaba prácticamente despidiéndose y un arma, una navaja. Tú dime si no el miedo vino o sea, fue algo terrible, ¿no? Y yo dije: pues, ¿qué está pasando? Si no está pasando aparentemente nada. Y en ese momento, literal, los demonios se desataron, tal cual Dios lo había dicho. Lo platico con mi esposo, etcétera. Entonces descubrimos todo lo que estaba pasando, lo que le habían hecho a ella, la angustia que ella tenía, la tristeza que debía. Entonces yo me acuerdo muy bien que yo dormía, intentaba dormir, pero mientras yo dormía en ese tiempo en el que estábamos guerreando por ella, porque platicamos, dije: ¿qué pasa? Y salió todo a la luz. Y entonces yo me acuerdo que yo dormía y me despertaba exaltada, como cuando se te acaba, estás debajo del agua y no puedes respirar. Así me sentí, una sensación tan terrible que yo dije: no puede ser. Hicimos lo que Dios nos dijo por medio de esta persona y empezamos a incrementar nuestro tiempo de ayuno, de oración, de guerra espiritual. Y Dios me empezó a dar palabra, un salmo del que me agarré y empecé todos los días a hablarlo, a declararlo todos los días. Tomé un canto también que lo tomé como un himno casi, hasta que los demonios se rindieron. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque el enemigo por medio del miedo va a intentar detenerte a ti, va a intentar detener a tu familia, va a intentar detener tu proyecto de vida con él, va a intentar detener tu propósito, tu llamado. No te rindas, no se lo creas, porque dice: cuando pongas tu confianza en el Señor, y ahí es cuando yo entendí que mi confianza estaba en Él. Dice: estarás sentado en un lugar alto. Una de las maneras de combatir el miedo es con la fe, mis queridos. La fe que tanto hemos escuchado y a veces carecemos de ella. No siempre tenemos fe. A veces cuando tu fe sea muy débil, tómate de la fe de alguien más que está fuerte y dile: ayúdame, ora por mí, habla palabras para que mi fe se fortalezca, por favor. Tómate de la fe de alguien más. El miedo nos ciega y no nos permite ver la verdad, impide que escuchemos a Dios y nos paraliza. El espíritu de miedo forma una prisión en nuestra mente que no nos permite tener fe. La fe, por el contrario,
nos permite ver las cosas de la manera que Dios las ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aun cuando no estés viendo nada, persevera en la fe. Muchas veces el temor se fortalece en nuestro interior porque tendemos a enfocarnos siempre en lo que sucede en nuestro alrededor, en las noticias, en el mundo, pero no es así como Dios trabaja. Vemos en lo natural, pero Dios ve en lo espiritual. Y esos son los ojos que tenemos que tener. El miedo es algo que no debe tenerse o tomarse livianamente. Una cosa es tener miedo por un momento, pero otra es vivir continuamente con miedo. El miedo en el corazón de una persona opera en la mente y distorsiona la imagen que tienen de Dios. Es que, Señor, a mí me han dicho que eres hombre, y empezamos a tener conceptos que son equivocados de parte de Dios. Nos han enseñado, tal vez en nuestra infancia, que si no te portas bien, Dios te va a castigar, ¿no? Entonces de pronto nos enseñan esas cosas que dices, ay, pues. El miedo, mis queridos, no es de Dios y puede ser un espíritu demoníaco que esté aprisionándote. No lo permitas. Dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea, no es algo que viene de Dios la cobardía. No es algo que viene de Dios. No puso Dios cobardía en ti y en mí. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que Dios puso en nosotros. Ahora, ¿cómo derrotamos entonces a nuestro enemigo, el miedo, para siempre? Primero, teniendo una transformación interna. Necesitamos ser regenerados. O sea, sé que ya estamos aquí, lo hemos sido, pero aún todo aquello que está todavía que es parte de la carne también, ¿no? Que es también parte de lo que somos, pero eso no nos puede dominar. Por eso dice que nos ha dado también espíritu de dominio propio, nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, vamos siendo transformados. Y obviamente, en la mayoría de los casos, a lo mejor, salvo rara excepción, no es de un día para otro, porque tenemos que alimentarnos y fortalecernos en la fe todos los días, en la palabra de Dios todos los días. Tú sabes que tienes la capacidad de cambiar tus pensamientos, de cambiar tu mente. Hay algo que se llama SAR, Sistema de Activación Reticular. ¿Qué es eso? Es un filtro que tenemos en nuestro cerebro, que Dios puso ahí, para que seleccionemos y filtremos los pensamientos que para nosotros son más importantes. Es decir, no sé si ustedes se acuerdan, pero mis hijas tenían una terrible costumbre que cuando iba yo manejando me hacían 8 amarillo. ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? Yo decía, los bochos ni existen, ya no existen. Y de pronto volteas a ver y dices, ay, no, sí, hay uno, ay, mira, hay otro. O sea, como algo que antes tú no habías visto, ahora lo empiezas a ver por todos lados. No se te ha pasado. O una mujer que está en el mercado, ¿no? Y el bullicio, y de pronto entre tanto escándalo de llévelo, vara, escuchas una vocecita que dice, mamá. Y tú dices, es mi hijo. Nadie lo escuchó, pero tú sí. ¿Por qué? Por ese filtro. O sea, es un filtro que está hecho para que podamos tomar como lo más importante. Ahora, Dios nos dice, en esto piensen, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, y nos empieza a dar una lista de cosas. Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Perseverar en nuestros pensamientos es darle la importancia que debe la palabra y las promesas de Dios, y entonces empiezo a filtrar mis pensamientos. Si yo todo el tiempo estoy viendo malas noticias, mi atención está puesta ahí y mi miedo se incrementa.
Si yo estoy enfocado en las promesas de Dios, en lo que Él dice, y dejo de ver, empiezo a dejar que se filtren mis pensamientos y dejo de ver esas malas noticias, aunque la sociedad esté cayendo, tú sabes lo que Dios dice y eso es lo que va a dominar tu mente. O sea, si Dios nos dice que podemos cambiar nuestros pensamientos y que nos dice, sé valiente, esfuérzate, no desmayes, persevera, ten fe, es porque Él sabe que podemos hacerlo, pero es nuestra responsabilidad de hacerlo. Cuando Jesús murió y resucitó, se activó el plan de redención que puso un pedazo del corazón de Dios en nosotros y que puede liberarnos del miedo. La transformación del corazón nos cambia y nos capacita para confiar en Dios como niños. Son una chulada los niños. O sea, a un niño le dices, me duele aquí, vamos a orar, ora y sanas. ¡Achis! Tiene estudios teológicos, que dicho sea de paso, escríbanse espiga, pero ¿tiene estudios teológicos? No tiene toda la experiencia que tenemos en lo espiritual, pero tiene fe. Y lo que un niño escucha, lo escucha tal y lo traduce tal. Entonces, necesitamos tener esa confianza en Dios como los niños. No existen métodos humanos o persona alguna que pueda cambiar el corazón, solo Jesús puede hacer una transformación tal en la vida de una persona. Es el mayor milagro que puede existir, que una vida cambie de muerte espiritual a vida espiritual, que un corazón sea transformado. Esos son los verdaderos milagros. También podemos derrotar al enemigo rindiéndonos a Dios, justo. Nunca vamos a ser verdaderamente libres hasta que nos rindamos. Y a veces estamos como peleando con Dios, aunque ya seamos cristianos, hasta que le digamos, Señor, voy a dejar de pelear contigo, ya mejor me rindo, haz lo que quieras conmigo, guíame, yo voy a obedecer, y entonces nos rendimos y empieza a haber una transformación. La redención está conectada siempre a que seamos libres del enemigo. Jesús nos ha dado las llaves para vivir una vida libre, llena de la paz que viene de Dios. Queremos tener paz. Tenemos que estar llenos de Dios. Y también, decíamos, teniendo fe. El fruto de la fe es muy importante porque es la manera en que Dios nos diseñó para caminar. Tú te subes a un avión y tú sabes que vas a llegar a tu destino. Bueno, por lo menos, digo, Dios nunca sabemos, ¿no? Pero es decir, tú no te subes pensando en quién está piloteando. Tú te subes al avión diciendo, pues estos cuates que están en la cabina saben llevar un avión, así que llegaré a mi destino y punto, ¿no? Pues eso es fe. Eso es fe, finalmente. Para vivir con la fe de Dios necesitamos tener una relación con Dios. ¿Cómo se incrementa nuestra fe? Teniendo intimidad con Dios, conociéndole más, buscándole más en oración, buscando más su palabra, escudriñando, conociendo más a Dios. El creyente que vive por fe y tiene una relación con Dios, vive la expectativa, aguardando que Dios haga algo bueno en su vida. Porque el que tiene miedo, tiene la expectativa de lo malo que le va a pasar. Pero el que tiene a Cristo, tiene la expectativa de todas las cosas maravillosas que Dios tiene para él. ¿Qué expectativa prefieres tener? ¿Es difícil? Sí. Elige qué dificultad prefieres. ¿Es difícil buscar a Dios? ¿Es difícil esforzarse? ¿Es difícil tener una vida disciplinada con Dios? Claro. Pero es más difícil vivir en temor. Es más difícil vivir con la inseguridad de que Dios no está contigo. Es más difícil llevando las consecuencias de tus propias decisiones sin consultar a Dios. Eso sí, es más difícil. Elige qué dificultad prefieres y hazla. Cuando tenemos un encuentro diario en nuestra vida personal con Dios, la fe de Dios siempre nos encontrará. Vivir en esa fe requiere una experiencia y un encuentro con Dios. Gálatas 2:20.
Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que tenemos que dejar de enfocarnos en lo que los demás dicen, en lo que las malas noticias, en que te digan, no, no vas a poder. No eres capaz. Quítate las etiquetas. Y enfocarnos en lo que Dios nos dice. En eso tenemos que enfocarnos. Ese es el tiempo en que aunque estemos en medio de persecución, nuestra confianza está en Dios. Y sabemos que Él nos protegerá en todo momento. Yo le decía hace algún tiempo, hace ya varios años, a una mujer que ella y su esposo trabajan como guías. Bueno, ya no, ya se jubilaron. Trabajan como guías en Israel. Ellos son de ahí. Y entonces, yo me acuerdo que una vez, porque nos contaban de las bombas y de aquí y de allá, pues eso siguió toda la vida ahí, ¿no? Yo le decía, oye, ¿no tienes miedo de pronto irte al súper o irte al parque con tus nietos y que de pronto les caiga una bomba encima o algo? Y me decía, ¿miedo por qué? Dice, peligro hay en todos lados. Y yo dije, pues sí, vivo en México, ¿verdad? O sea, peligro hay en todos lados, y es verdad. Yo dije, tiene razón. Así que no podemos vivir así como que, no salgas, tu burbujita, y mis hijos que no salgan a ningún lado, porque, digo, no es que uno sea imprudente, pero no podemos dejarnos paralizar por los miedos. ¿Sí pueden pasar, chicos? Es tiempo de que dejemos de permitirle al miedo controlar nuestra vida y empecemos a vivir una vida llena de fe. ¿Cuáles son los miedos que te han detenido? A lo mejor tú dices, no, pues así, miedo. Pues no. Pero acuérdate de lo que les dije hace rato, que tal vez no lo identificas como miedo, pero a lo mejor eres una persona controladora. A lo mejor eres una persona celosa. A lo mejor eres una persona que tiene ira. A lo mejor tienes otras manifestaciones de comportamiento que ahí es donde dices, claro, debe haber un miedo ahí. Y entonces, una vez que desenmascaras ese miedo, hoy tienes la autoridad en Cristo Jesús de ponerle límites al enemigo y de ponerle límites a ese miedo. ¿De qué tienes miedo? ¿De que te lastimen? ¿Tienes miedo de que te rechacen? ¿Tienes miedo de ser incapaz de algo? ¿Le tienes miedo a Dios? No sé. ¿Tienes miedo de ser mamá? ¿Tienes miedo de casarte? ¿Tienes miedo de poner límites en tu familia a veces? Porque a veces hay personas que viven en una situación sumamente desgastante y tóxica porque no han sabido poner límites sanos. Porque a lo mejor tenemos miedo al abandono. Generalmente los miedos, les decía, son heredados. Y no vamos a hablar de eso hoy, por supuesto, porque ya terminamos, pero hay algo que se llama heridas de la infancia. Y hay heridas de rechazo, de abandono y varias más. Y a veces esas heridas que sufrimos en nuestra infancia no nos damos cuenta o las hemos dejado de lado o pensamos que ya las tenemos sanas. Y pasa el tiempo y ese miedo lo reflejamos ya siendo adultos, pero no lo conectamos con lo que pasó en nuestra infancia. A lo mejor un divorcio de los padres, a lo mejor estuvo el papá
económicamente presente pero emocionalmente ausente, o la mamá. A lo mejor a veces hay personas que sí han tenido el abandono porque su papá o su mamá murió. Y tú dices, bueno, pues es que no se quiso ir. Bueno, eso no importa. El sentimiento del niño es de abandono. Entonces, podemos aquí sacar muchas cosas, pero no se trata de eso, sino de que cada quien, digamos como David le dijo al Señor, Señor, examina y prueba mi corazón. Muéstrame qué hay ahí que a lo mejor me ha detenido en hacer cosas que tú quieres que haga por miedo. ¿Ok? Así que yo te pido que te pongas de pie. Y vamos a permitir que el Espíritu Santo nos muestre. Así que yo te pido que, así con tus ojos cerrados, para que no te distraigas, solo para que no te distraigas, y te puedas enfocar en lo que quieres decirle a Él y lo que Él te quiere decir a ti. ¿Ok? Yo voy a orar, pero yo te pido que tú levantes tu voz ahí donde estás y que le pidas, Señor, aquí estamos delante de ti. Dile, aquí estoy delante de ti. He escuchado esta palabra de tu corazón y tal vez ni siquiera identifico un miedo. Si hay algo, tal vez no lo hay. Y bendito seas por eso. Pero tal vez hay miedos escondidos y que hoy me estás recordando. Espíritu Santo, muéstrame por qué a veces me siento imposibilitado, por qué a veces me siento paralizado, por qué a veces no puedo hacer cosas. ¿Por qué no puedo, Señor? ¿Por qué me siento como atado de manos? ¿Por qué tengo esos miedos, Señor? Muéstrame. Y hoy quiero, si he identificado estos miedos, ponerlos delante de ti, Señor, sabiendo que tu palabra dice que me esfuerce, que sea valiente, que no desmaye. Señor, que pueda creer en ti, porque tu palabra dice también que tú vas delante de mí como poderoso gigante para enfrentar, Señor, todo miedo que ha estado paralizando mi vida. En el nombre de Jesús, empieza a hablar, en el nombre de Jesús, yo declaro que los miedos que estaban ahí, que el enemigo ha querido implantar en mi alma y en mi espíritu, son echados fuera. En el nombre de Jesús, hoy me tomo de tu palabra, Señor. Hoy tomo tus promesas. Hoy tomo, Señor, la habilidad que me das de levantar mi voz, Señor, para guerrear, Señor, para poner límites, para decir no más. Y verdad, tal vez en el momento tenga un temor, pero Señor, aún así caminaré, me esforzaré, daré los pasos que tenga que dar, Señor, para enfrentar este miedo. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Si hay alguna persona que esté necesitada de oración porque ha identificado miedos,